Onda Cero. La brújula. David del Cura. Son las 10, son las 9 en Canarias. Muy buenas noches. Tiempo de análisis, tiempo de tertulia, tiempo de jauría en la brújula hasta las 11:30. Sí, John Muller, no me mires así porque hay nombres hoy para todos los gustos, en la cultura, en el deporte, en el delito. Y bueno, ya ministro dimitido, ministro puesto. El nombre es el de José Guirao, un gestor cultural de los de toda la vida, un hombre que la cultura de este país necesita. Estuvo al frente del Reina Sofía, fue él quien se encargó de dar un sentido a la colección del Reina Sofía, de licitar su ampliación, de esa que podemos disfrutar pues los que vivimos en Madrid, los que visitan Madrid. Dio también vida, cuerpo y sentido a la Casa Encendida de Madrid, convirtiéndola en un lugar donde disfrutar de la cultura en sus aspectos más vanguardistas, y ahora estaba en la Fundación Montemadrid. Según sus estrechos colaboradores, lo describen como un hombre preocupado y pendiente de proyectos emergentes a los que desde las instituciones que ha dirigido ha dado tiempo y ha dado sustento. Así que quédense con ese nombre, quizá menos conocido que el saliente, el de José Guirao, al frente de Cultura y Deporte. Maxim Huerta queda como historia de nuestra democracia, en esos capítulos un tanto pintorescos de la historia de nuestra democracia. Y el ejemplo de que para estar en política hay que saber llegar. Lógicamente, llegas cuando te llama un presidente del gobierno, cuando eres ministro. Habitualmente, lo decía a las 8, hay una cadena de confianza con quien te nombra. Y lo más normal es que tú digas a quién te nombra las cuitas que tenías con Hacienda, las cuitas que habías tenido con la justicia, porque si se rompe ese principio de confianza, luego pasa lo que pasa. Hay que saber llegar y hay que saber irse. Él se ha ido esta tarde, después de echar la mañana haciendo bolos por los medios de comunicación. Le hemos podido escuchar con Alsina esta mañana aquí en el Más de Uno, defendiendo su inocencia y repitiendo, lo que pasa que con un tiempo más estrecho, el mismo patrón que repiten todos los que son pillados con el carrito del helado en presente o en pasado. Y luego, pues ha terminado en su despedida con una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos y con la que, todo hay que decirlo, con esa sociedad que critica, él hizo parte de su fortuna. Me voy para que el ruido de toda esa jauría no parta el proyecto, que es en lo que creo, que no se rompa este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país, y por eso se ha producido también todo este cambio. Un proyecto, el de Pedro Sánchez, que la cultura y este país necesitan. Pues 6 días en el ministerio. Y a otra cosa, la decisión de Pedro Sánchez de dar a la cultura ministerio propio tenía que venir acompañada de un ministro apropiado, y a la segunda, pues yo creo que lo ha conseguido. Entre otras cosas, habrá que comentar lo que Maxim ha dicho, cómo se ha ido. Habrá que comentar lo de Lopetegui, ya ex seleccionador nacional de fútbol. Después de conocer que fichaba por el Real Madrid, era incompatible ser el responsable del equipo de todos y luego pues ir a trabajar al equipo de una mayoría, no, de una amplia mayoría de la población, quizás sí, en el caso del Real Madrid. Así que Rubiales ha optado por cortar y Lopetegui pues se ha largado de Rusia. No, muy triste, sí, pero bueno, deseando que hagamos un magnífico mundial y lo ganemos. El mensaje sí, que tenemos un magnífico equipo y que ojalá ganemos el mundial. Fernando Hierro se queda como máximo responsable del banquillo de la selección española. Yo ya ha dirigido ya su primer entrenamiento. Y claro, dejo para la medalla de bronce a Iñaki Urdangarín. ¿Quién me lo hubiera dicho a mí que Iñaki Urdangarín iba a ser el tercer nombre propio de una jornada como la de hoy? Él ha volado de Palma a Ginebra, y estos días en Ginebra tendrá que ir decidiendo, tiene 5 días para hacerlo, en qué cárcel va a cumplir su pena. Carmen Morodo, buenas noches. Muy buenas noches. John Muller, buenas noches. Buenas noches, David. Casimiro García Vadillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Nunca la previa de un Mundial de Fútbol tuvo a un entrenador y a un ministro de Deportes teniendo que abandonar su puesto en lo que es la vida, 4 horas. Una vez más, Spain is different. Los dioses se conjuran ahí. Julen Lopetegui, a Fernando Hierro, de Maxim Huerta, José Guirao, que ha sido el relevo elegido por Pedro Sánchez y que tomará posesión mañana de su cargo. No sé si tenéis algo que aportar sobre Guirao, si tenéis algún juicio que hacer sobre el que será que salimos ganando ministro de Cultura y mucho. Deporte. Al menos ese es el criterio de los que entienden de la materia. Yo he preguntado a los que saben de esto de cultura y todos han coincidido en que salimos ganando y mucho. Es alguien que sabe, gestor, y
al final es pasar de la apuesta por esa orgía de propagandística, mediática, que fue la presentación y cómo se canalizó el nuevo gobierno. Pues hablamos de orgía, podemos hablar de eyaculaciones precoces. Vamos. Quiero decir, vamos a ver. Yo voy a donde quieras. No ha habido ministro que menos haya durado. No me mires así, John Muller, porque resulta tan inquietante tu mirada cuando no sé si distinguir en esa mirada no sabía que el reproche. Se ha ido a lo que no se tenía que ir. Vamos a ver. se te saca de la metáfora, John Muller, y te pierdes enseguida. Se pierde en lo simple. Sobre el señor Guirao, ¿tienes alguna aportación que hacer? No, solo que cuando Caja Madrid se fusionó y desapareció, yo siempre pensé en La Casa Encendida, porque me parecía que era una de las obras más importantes y parte era responsabilidad de este caballero, que me he enterado hoy que era el que estaba detrás. Pero además es que es un Ahora perfil antagónico. de Montemadrid. Todo lo contrario. Hoy yo he escuchado al mundo de la cultura también, los mismos que felicitaron la llegada de Huerta, hoy estaban diciendo que este era un hombre serio, un gesto cultural. Bueno, es un perfil completamente distinto. El otro era una pieza de un gobierno propagandístico, de un cartel electoral, y este es un hombre llamado a gestionar. Algo ha pasado en 6 días. Sí, bueno, quizá quien haya tomado la decisión de nombrar ese ministro, si es el propio presidente o es su vicepresidenta. ¿Algo que decir? Bueno, desde luego que Guirao, dentro del mundo de la cultura, tiene más prestigio, más reconocimiento. Bueno, pues ahí están sus años al frente del Reina Sofía, la Casa Encendida que acabáis de mencionar, o la Fundación Montemadrid. Es una persona quizá de un perfil político muy cercano al PSOE y desde luego, bueno, yo creo que vamos a ver la apuesta a la cultura que este gobierno ha querido resucitar como un gesto, como decir, la cultura en los gobiernos del PP estaba enterrada, no se quería la cultura. Bueno, pues si quieres hacer una apuesta en serio por la cultura, pues hombre, haz un nombramiento de un poco más de nivel, ¿no? Quiero decir que antes de surgir este asunto, que ha sido la puntilla para Maxim Huerta, lo que estaba claro es que era una persona a la que le faltaba currículum, le faltaba bagaje, prestigio dentro del mundo de la cultura. Y como habéis dicho, pues era un guiño a otras muchas cosas probablemente. Este ministerio es cultura y deporte, ojo, cultura y deporte, y aquí también cojeamos un poquito con el nuevo nombramiento, pero hay que darle un voto de confianza. Yo lo que espero es que la cultura no sea sectaria. Esto es lo que le pediría al nuevo ministro, que no hagamos del Ministerio de Cultura un ministerio de la cultura progre, porque si es así le haremos un flaco favor a la cultura. O sea que a mí este es un poco mi duda sobre la nueva etapa que se abre, pero le vamos a dar toda la confianza del mundo y esperemos que Guirao lo haga muy bien y le podamos felicitar, etcétera, etcétera. Desde luego lo que está claro es que ha habido un patinazo tremendo y que bueno, ya entraremos un poco más en el detalle, pero bueno, como tú bien decías, ha repetido Maxim Huerta el esquema clásico de todo ministro o de todo alto cargo que ha sido pillado infraganti. Bueno, lo que no voy a preguntar es por la hoja de servicios de Maxim Huerta al frente del Ministerio de Cultura y Deporte. No hay concurso, ¿no? Podríamos hacer un concurso sobre a mí me sorprende mucho de qué equipo de fútbol es Guirao. A mí me sorprende mucho, antes de pasar página al que se va y dejando el futuro, que en una semana el presidente del gobierno haya cambiado tanto el perfil de la persona que quiere como ministro suyo de su gobierno para este área. Él le dio tanta importancia que se lo reservó. Tendremos que conocer la intrahistoria, pero se lo reservó para su comparecencia. Para la próxima novela de Maxim Huerta. No digo que Pedro Sánchez se reservó el nombre de Maxim Huerta para su comparecencia. Había ido dosificando, filtrando, y era el gran nombre. El nombre era un perfil de alguien, evidentemente, para las redes sociales, del tuit, que planteaba integrar lo que representa la cultura popular, la televisión, en un área tan
importante para la izquierda, supuestamente, como lo que representa todo lo de la cultura. Y de ahí, de ese modelo, en una semana ha pasado a alguien en quien yo no sé si las mayorías parlamentarias le darán margen para hacerlo, pero que estoy segura que se va a poner y que tiene el perfil y tiene la preparación para hablar del lío de la SGAE, para intentar ver qué hace con la ley de mecenazgo, los problemas reales, no los televisivos y mediáticos, la fusión de la zarzuela y el real, el estatuto del artista, todo eso Cervantes le pega a pero a Maxim Huerta le pegaba lo justo, por mucho que haya dicho hoy en su defensa personal que estaba ya gestionando todos esos asuntos pendientes. Sí, bueno, yo insisto, lo he dejado de deslizar, creo que la decisión de Maxim Huerta fue, y así se planteó, una decisión personal del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y en la decisión de su sustituto se han introducido otras personalidades de ese gobierno y otras personas, muy concretamente creo que la vicepresidenta del gobierno, para nombrar al señor Guirao y evitar más ruidos de los estrictamente necesarios. Porque es un personaje de su época en el gobierno. Correcto, Casimiro García Vadillo. Sí. Y que bueno, pues al final, pues en el Reina Sofía hizo lo que hizo, en la Casa Encendida lo convirtió en lo que convirtió, y bueno, en la Fundación Montemadrid, que eran sus últimas ocupaciones, pues ha tratado de desarrollar también proyectos culturales con un presupuesto ya todo mucho más raquítico, pero bueno, con una proyección bastante notable. Y vamos a entrar en el asunto Huerta. El fraude al fisco, su recurso, la pérdida del recurso, detonante de su renuncia de esta tarde. Los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha salpique a los que quieren poner un nuevo rumbo, un nuevo tiempo, aire fresco, política limpia, porque después de décadas de corrupción y expolio público ha sido tremendo. He pagado esta multa 2 veces. La primera, abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo, y la pago ahora por segunda vez, aquí, ahora, consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Y por esta razón, porque dice estar limpio, pues se va. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse, y eso hago, porque yo amo la cultura, y por eso me retiro. Y hay momentos en los que uno tiene que retirarse, y yo amo mucho la cultura. Recordamos que Huerta defraudó 256.778 euros a Hacienda entre el 2006 y 2008 y aludía en su comparecencia que aquellas inspecciones pues fueron una especie de caza de brujas a miembros contrarios. Y ha dicho que hubo un cambio de criterio, que no era ilegal lo que él hizo, pero que luego se cambió de criterio, cosa que no es verdad. O sea, yo no sé si el asesor fiscal engañó a Maxim Huerta, lo engañó, pero desde luego la modificación fiscal se hizo en 2002 y estaba vigente ya en 2003. De 2003 lo que él hizo no se podía hacer. O sea, él empezó en 2006, es decir, que ya había 3 años en los que eso que él hizo no se podía hacer. Y lo sabíamos todos los que teníamos, además de nuestra nómina, estábamos colaborando en tertulias o tal, eso lo sabíamos que eso no se podía hacer. Es decir, tampoco se puede decir, es que lo hacían todos. No, todos no, lo hacían algunos. Tampoco es que lo hicieran todos exime responsabilidad de incumplir las obligaciones fiscales, pero no lo hacían todos. Era una parte de gente lo hacía y otra no. Entonces, claro, cuando aquí se produce un comportamiento fiscal absolutamente reprobable, que es tributar por sociedades cuando se tiene que tributar por IRPF para ahorrarse casi la mitad en el pago de impuestos y luego pasar gastos a una sociedad como si fueran de una actividad profesional cuando no lo son, como por ejemplo una casa en la playa. Es decir, o sea, quiero decir, a mí lo que me sorprende es que alguien que se tendría que haber ido pidiendo perdón, se haya ido diciendo que esto es una jauría, presentándose como una víctima y bueno, insultando al gobierno anterior cuando la inspección que se le hizo a él se inició con el gobierno del Partido Socialista. Es decir, me parece que ha sido una despedida lamentable,
un poco insultante para las personas que pagamos impuestos. Y sobre todo cuando él se ha marchado obligado, porque esta mañana, lo hemos escuchado yo creo que todos en el programa de Alsina, él no se quería marchar. O sea, ese amor por la cultura no le ha llevado a marcharse esta mañana, le ha llevado a marcharse esta tarde, cuando ya era imposible parar la marea. Es decir, cuando uno ve las declaraciones a Telecinco de Pedro Sánchez en 2015, en las que dice que él no tendría en su ejecutiva a una persona que montara una sociedad instrumental para ahorrarse impuestos, pues ya está. Es decir, ya está. ¿Qué otra alternativa le quedaba a Sánchez? ¿Mantenerle? ¿Y qué explicaciones iba a dar? Es decir, ¿dónde está la clave de la moción de censura que planteó al gobierno del PP? ¿En la limpieza de la vida pública? Pues es que no tenía más remedio que destituirle. Esto no es una dimisión, es una destitución encubierta. Pero ya digo, a mí lo que me sorprende es que en lugar de despedirse pidiendo disculpas, se ha despedido, vamos, como si hubiera, pues eso, una cacería contra los elementos que han sido críticos. Bueno, también es verdad que cada uno se atribuye las críticas que quiere, pero tampoco es que Maxim Huertas se haya destacado durante años por su oposición al PP, o por tampoco, es decir que, bueno, pues, igual la oposición va por dentro, irá por dentro, quiero decir que a lo mejor no lo hemos visto y era así, pero a mí eso me ha parecido lamentable, me ha parecido un episodio de verdad para borrar de la mente. En todo caso, cuesta pensar que, atendiéndome a la conducta reflejada en la sentencia, ¿no? Que alguien que cree que debe pagar 20.000 euros de impuestos por un ingreso de 800.000 pueda estar en un gobierno socialista. Por lo menos del Partido Socialista, como lo planteó Pedro Sánchez, ¿no? Este va a ser un gobierno del Partido Socialista, dijo. A mí me resulta difícil pensar que alguien que, o sea, yo creo que las personas deben pagar, o sea, que hay que tratar, que la fiscalidad tiene que ser baja, no creo que tiene que ser confiscatoria, y que tiene que ser razonable, y me gusta el tipo único, por ejemplo, y que fuéramos a un tipo único de menos del 20% si es posible. Pero con eso sabes que no te llamaría el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Es que no se me ocurriría decirle que sí a Pedro Sánchez si me llama para ministro. Bueno, la verdad que el primer defensor del tipo único fue Miguel Sebastián, ¿sí? Y es un socialista, sí, pero también sabemos que piensan ciertas partes del socialismo de Miguel. La cosa es que a mí, a partir de esta conducta, ya me resulta extraño decir que sí. Y luego, entonces, esta mañana, cuando ha citado Casimiro la entrevista de Alsina, que estábamos ahí, Carmen y yo, en la Fundación BBVA para los Premios del Conocimiento, hubo dos cosas llamativas en la entrevista a Huerta, entonces ministro. Uno, que no nos quiso decir la verdad respecto de si le había contado o no antes de que le nombraran al presidente del gobierno sus antecedentes. A mí me ha dado la sensación de que se había roto la cadena de confianza y no se lo había contado a Sánchez. Pero no lo quiso decir, se lo dijo luego a la cadena SER, pero a Carlos Alsina no se lo quiso decir. Y salió por peteneras con una explicación absolutamente... Tiró el balón al córner, como le dije yo en ese momento, le hice un gesto a Carlos, ahí estábamos en el estudio. Y la segunda cuestión llamativa es que él, bueno, pues efectivamente intenta decir que esto ha sido una cosa que no colea. Dijo, me llamó mucho la atención esa expresión, dijo, esto no colea. O sea, fue a explicarle al presidente del gobierno que no tenía efectos y que él ya estaba al día en sus pagos a Hacienda, como si se tratara de una cuestión burocrática que no tenía mayor repercusión, cuando tú simplemente leyendo la sentencia en dos ocasiones se negaba la existencia de buena fe por parte de él. Sí. Bueno, eso todo agravaba el asunto. Tú no puedes entrar, y luego cuando aparece el vídeo de Pedro Sánchez recordando en 2015, refiriéndose precisamente al caso de Juan Carlos Monedero, bueno, pues ya parecía insostenible que él pudiera seguir. Ahora, lo que me extraña es que Pedro Sánchez en la misma mañana, bueno, probablemente le haya dicho, no conozco bien el caso, pero que le haya No, yo creo... Pero yo creo que aquí, y aquí os quiero preguntar por la estrategia de comunicación, sí. Porque vamos a ver, aquí una de las críticas que recibió este gobierno de entrada fue que era un gobierno para salir en las televisiones, un gobierno que comunicara
un proyecto de gobierno porque no había un programa electoral, es decir, el propio gobierno apareciendo se convirtió en el propio programa electoral del gobierno del Partido Socialista de cara a las próximas elecciones. Y yo creo que hoy ahí se ha cometido un error de manual, que es tener a Maxim Huerta echando las peonadas por la mañana, pero defendiendo su honestidad. A mí esto me recuerda mucho, con todas las diferencias, no estamos hablando de lo mismo, pero la reacción que tuvo el exministro Soria y la reacción que tuvo el presidente del gobierno de entonces del Partido Popular. Todo aquí va mucho más rápido, se atropella, pero va mucho más rápido y se atropella, no son días de explicaciones de uno, de no contarle toda la verdad al presidente del gobierno, ir trasladándosela poco a poco, el presidente del gobierno manejarse e intentar. La primera reacción es la misma también, es la defensa corporativa de no voy a entregar la cabeza del mío, pero porque no tiene toda la información, yo presumo que es por eso. Pero por muy poca que fuera, si Sánchez recordaba lo que había nosotros, dicho... Esta misma mañana las cosas no habéis eran... jugado vuestros sueldos con Rubén Amón. Yo no tengo claro, yo creo que ha perdido Rubén, pero bueno, eso luego lo discutimos. Las cosas no son lo que parecían en un primer momento. Yo ahora le doy mucho más valor que el que le daba esta mañana, porque ni es una discusión técnica, ni es un cambio tributario. Claro. No lo es. Una vez que tú tienes la capacidad de informarte, ves las opiniones de unos y ves las opiniones de otros y te enteras realmente de los hechos, aquí lo que estamos hablando es de que se crea una sociedad instrumental, pantalla, para pagar menos impuestos y que además pasas gastos ficticios. Si el problema por lo que cae Maxim Huerta es por la casa en la playa. Sí, por colocar la casa en la playa. Claro. ¿Qué es lo que es reprochable socialmente? Yo creo que hoy lo que ocurre es que él no le cuenta al presidente del gobierno, en el momento que le llama y le dice quiero que seas mi ministro, el manchón que tiene en su expediente tributario. ¿No? Él no se lo cuenta. Esta mañana cuando ve, o ayer, o esta mañana cuando ve la información, pero era así. Esta mañana cuando ve la información le da unas explicaciones que no llegan, se queda en las mismas explicaciones que dio esta mañana Carlos Alsina, quitándole importancia. Pedro Sánchez entiendo que no tiene tampoco el conocimiento de todo lo que es la materia, se ha ido enterando poco a poco y luego no perdamos de vista otro elemento. Rajoy tenía más soldados para aguantar el tirón. Pedro Sánchez no tiene un batallón con el que salir a disputar la guerra. De hecho, la ministra Valerio no tienes a Podemos, esta tarde, no tienes, de la ley. Vienes de donde vienes, esa moción de censura, el listón lo has colocado donde lo has colocado, y por mucho que la primera reacción sea yo voy a salir a dar la batalla, no tienes soldados con los que darla. Es imposible. ¿Y quién ha salido? Y esto te lo digo, claro. Se ha quitado de encima el asunto, pero no solo eso. Y esto te lo digo para la reforma laboral, para las decisiones legislativas y para cualquier problema interno que le surjan al gobierno. ¿Por qué dices que ha metido la pata, Casimiro? Porque ha dicho la ministra Valerio que bueno, yo no conozco muy bien el tema, pero de luego fraude fiscal no hay. Que está al día, dijo también. Que está al día, que no hay fraude fiscal. Eso es lo que les dijo él. ¿Cómo que no hay fraude fiscal? Bueno, ya, pero cuando uno va a salir a defender, tiene que saber las cosas, porque uno puede decir, oye, yo de este tema no lo conozco, prefiero no opinar, pero yo creo que él evidentemente no ha contado la verdad ni al presidente ni a nadie, que tampoco hicieron las preguntas adecuadas, por lo visto. Que tampoco hicieron las preguntas adecuadas, y ha intentado pues echar agua al vino y decir, bueno, esto nada, yo he cumplido mis obligaciones fiscales. Valerio también es verdad que ha metido también la pata diciendo que esta es una cosa de hace muchos años. Perdón, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es de mayo de 2017, es decir, de hace un año. Es decir, estamos ante algo realmente muy chusco, porque una estrategia de comunicación, decíais, se puede armar cuando tú tienes los elementos. Todos los elementos. Cuando no los tienes es muy difícil. Es lo porque decir, hoy. oye, no, es que yo pagué porque a mí me hicieron una paralela y yo pagué y no sé qué. Pero bueno, pero perdona, si tú miras, porque la sentencia ha circulado esta mañana bastante temprano, o sea, yo la sentencia por la mañana, el rechazo a los dos recursos que presentó por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ahí es que los criterios están tan claros. Estamos ante un fraude fiscal
burdo, o sea, donde no cabe la inocencia, es decir, ha habido defraudación, ha habido engaño, ha habido todo. Sí, Casimiro, pero él lo presenta en un primer momento y eso es lo que hace que tiendas a quitarle trascendencia, aunque consideres que es incompatible con la posición del gobierno socialista por su fuerza, por su discurso y por cómo ha llegado a la Moncloa. Él lo presenta como una discusión, como un litigio que mantiene con Hacienda. Ese litigio es legítimo. Y por ser él quien era, y desde una perspectiva crítica con el gobierno. Según avanza el día... Y adobado con eso, con una cuestión política, claro, no solo según fiscal. avanza el día y tienes más elementos para fiscalizar lo que te está diciendo, te das cuenta de las mentiras, de las imprecisiones. Es que, como tú decías, es el patrón. Todos se marchan o todos actúan. En el momento que se les ha pillado no es víctima de ninguna jauría. Es víctima de que ha defraudado a Hacienda y ha mentido a la hora de dar sus explicaciones, porque si Pedro Sánchez conoce esto, estoy seguro de que se da cuenta de que la jugada mediática se le iba a volver en contra en el minuto anterior de que la pusiese en marcha. Sí. Fíjate que Pablo Iglesias, que fue ciego ante este fenómeno, cuando Juan Carlos Monedero se vio en una circunstancia parecida, fue uno de los primeros hoy que pidió la dimisión o que dijo que tarde o temprano Huerta iba a dimitir. O sea que ahora sí lo ha visto claro. Yo, por sacar 3 conclusiones útiles, digamos, en medio de todo este desastre, que yo creo que ha sido un desastre para el gobierno desde el punto de la gestión, y creo que faltan muchos datos sobre... A mí me interesa mucho la conducta de Pedro Sánchez, o sea, cómo ha sido el proceso de desvinculación, digamos, por decirlo elegantemente, o de despido, destitución o renuncia de Huerta, porque creo que hay matices. Hay gente que dice que ha sido Pedro Sánchez el que definitivamente ejecutó el despido, pero sin embargo se habría negociado con Huerta para que él lo presentara como una dimisión. Hay Tiene gente, toda la pinta. Claro, sí. Hay gente que dice que también intervino la vicepresidenta, lo ha dicho aquí David. Yo lo he dicho más en el nombre del sustituto. En el sustituto. Pero no te extrañe que también haya ocurrido en el otro terreno. Y me interesaría mucho porque da la impresión, por la primera versión que nos da Huerta en la mañana, que al principio el presidente le dice, oye, pues chico, no hay ningún problema, aquí máxima transparencia y a correr, y a seguir trabajando. Y la cosa va evolucionando durante el día y es muy interesante cómo se va construyendo. ¿Por qué? Porque este gobierno de alguna manera ha puesto aquí en marcha una rueda de hámster. Desde el momento en que se constituyó en un gobierno que se basa en como no tiene poder parlamentario, en un juego de espejos, en mover espejos desde la Moncloa, nombrando ministros, o sea, el nombramiento de los ministros yo creo que fue sintomático del manejo comunicacional que se quiere hacer. Entonces, este gobierno es en un 80% comunicación y un 20% poder, o menos incluso, podríamos decir, 90-10 quizás. Todo es espuma comunicativa. Y de pronto tú descubres que está muy bien cuando vas marcando la agenda. Y entonces es un gobierno que es capaz de reaccionar en minutos a una crisis internacional, multinacional de refugiados. Y decidir audazmente abrir un puerto para recibir a esos refugiados, pese a que eso necesitaría consultas internacionales, llamadas, etcétera. Pero lo hace muy rápido. Pero esta mañana no se da cuenta que esto de Huerta amenaza la base moral de su gobierno, digamos, que se ha planteado como ha explicado Casimiro, como una refundación moral. Bueno, yo creo que de ahí salen 3 cosas. 1, que la Moncloa es incapaz de chequear los currículums de los candidatos que un presidente quiere para incorporar en su gabinete, que esto me parece grave. O sea, que no tenemos un staff capaz de, en pocas horas, confirmar o chequear o hacerle las preguntas, un interrogatorio a un candidato. ¿De cuántas horas estamos hablando y de qué vías de comunicación tenía Maxim Huerta y Pedro Sánchez, además de Maxim Huerta y Pedro Sánchez? Otra historia es esa, que parece que esto fuera, mi segunda conclusión, tampoco parece una idea tan loca someter a los candidatos a ministros a un hearing en el Parlamento, una audiencia, no necesariamente, o sea, no digo que el presidente ceda su prerrogativa de constituir su gobierno como él quiera, pero que sí haya más manos participando aquí. O sea, oye, esto es un parlamentarismo, el gobierno sale del Parlamento. En la República Norteamericana es un presidencialismo, además muy fuerte, y el presidente somete a sus secretarios de Estado a la consideración del Congreso. O sea, que tampoco estoy diciendo ninguna locura constitucional. Y en tercer lugar, yo creo que aquí pasa una cosa tremenda, y es que una vez que has puesto en marcha este rodillo, esta rueda de hámster que
que ha puesto en marcha el gobierno desde el punto de vista comunicacional, donde el 90% es espuma comunicativa, te puede pasar que una mañana, y tú estás acostumbrado a marcar la agenda, te puede pasar que una mañana te enteres de lo que hacen tus ministros por la prensa. Pero yo lo que te discuto es que, fíjate, es verdad que tú decías, esto ha sido un desastre para el gobierno, ¿no? Pero yo creo que en este caso, aunque a nosotros esta noche nos quede esa sensación de desastre, la debilidad del gobierno, esa debilidad, la falta de apoyos, el hecho de tener a Pablo Iglesias en la espalda, viendo a ver por dónde le puede meter el colmillo, todos esos elementos que le hacen imposible gobernar, más allá de plantearse esta etapa como de hacer unos cuantos guiños sociales, sostener el gobierno, una buena imagen, muy mediático, eso se convierte en una fortaleza hoy. A lo mejor hoy no a corto plazo, pero sí a medio plazo, en la medida en que lo que puede quedar ante la opinión pública es la reacción rápida del gobierno cuando se le ha colado una manzana podrida. Nosotros hoy lo que estamos valorando es, Pedro Sánchez no supo enterarse de, bien, efectivamente, Pedro Sánchez no supo enterarse de, aunque le hubiese hecho el interrogatorio, dudo mucho de que eso no te va a parecer, no lo vamos a poner en el currículum. Yo no voy a poner en mi currículum que he tenido un problema con Hacienda como no lo pone él, ¿no? Y el interrogatorio, pues en la medida en que son datos secretos, porque aquí hay una filtración, aquí estamos jugando con datos que se filtran también con un interés. Pero la sentencia del recurso es pública, la sentencia es pública, sí. Pero bueno, que en cualquier caso, la gestión que han hecho, aunque sea obligada por las circunstancias, les permite mañana salir y seguir sosteniendo desde el punto de vista de la comunicación, soy coherente con lo que planteé, lo que hubiese sido una decisión completamente equivocada era mantener, aunque solo fuese por días, la situación con el mismo discurso de esta mañana de no tiene ninguna importancia. Sí, yo creo que es verdad que la pronta reacción ayuda al gobierno, porque entre otras cosas, porque todo va tan rápido que dentro de 48 horas estaremos hablando de otra cosa y este tema se nos habrá olvidado. Es decir, esto no va a marcar al gobierno, le deja sí una huella, pero no le deja tocado para, digamos, afrontar la siguiente etapa que va a venir. También hay otra cosa que es importante a la hora de analizar el asunto Huerta. Es que Huerta no es un hombre del partido. Es decir, ¿cómo hubiera reaccionado el gobierno si esto pasa con un pata negra del partido? Ábalos, por ejemplo. Esto es muy extraño que pase con un pata negra, porque los pata negras se han estado mirando las cosquillas de manera continuada mucho tiempo. Pero si pasa, la reacción es todavía mucho peor, en el sentido de que las organizaciones tienden a protegerse siempre, o sea, eso ha pasado, y como este hombre pues no era del partido, era un elemento extraño dentro del gobierno, pues la decisión ha costado bastante menos. Yo casi creo, luego, fíjate, ante esa duda que planteas, que se queda ahí el interrogante, creo que en estos momentos, aunque hubiese sido alguien del partido, uno de los suyos, que este no era de los suyos y es más fácil, evidentemente porque no tienes hipotecas ni servicios prestados, pero la situación en la que se encuentra Pedro Sánchez no le permite sostener a alguien con lo que ha pasado hoy, aunque sea del partido. Yo creo que es imposible. Muere Pedro Sánchez, tiene que convocar elecciones por la presión parlamentaria, por la presión al final lo pública, mediática. Al final lo hubiera tenido que hacer. A lo mejor hubiese tardado más. Pero hubiese tardado más, seguramente. Hay otra cosa que yo creo que a lo mejor es bueno que los dirigentes políticos se pongan a pensar un poco de hasta dónde vamos a poner el listón, ¿no? Claro, porque en este caso, pues evidentemente el listón lo había puesto el propio Sánchez, que dijo: una persona como esta no puede ser de mi equipo, por lo tanto es que ya no cabe más discusión. Yo, claro, decía, era hasta cierto punto gracioso, ¿no? Huerta, cuando decía que se trataba de unas inspecciones retrospectivas, como si las inspecciones de Hacienda pudieran ser prospectivas. Siempre son retrospectivas, es la única manera de hacerlo. Pero estamos juzgando en temas del pasado, en este caso de un pasado muy reciente, pero que el Partido Socialista,
como Podemos y como otros partidos, pero sobre todo el Partido Socialista y Podemos, han alimentado, han festejado como comportamientos que caracterizaban a una ideología y a un partido. Por ejemplo, acordaos de cuando se produjo la dimisión del fiscal anticorrupción Moix. Moix no era una persona extraña, era fiscal de carrera, era un hombre respetado, asumió la Fiscalía Anticorrupción y salió publicado, que en una herencia de su padre, de un chalet, esa herencia que además era repartida entre hermanos, se había depositado en una sociedad que estaba en un paraíso fiscal. Y eso fue la muerte para Moix, la muerte. ¿Dónde ponemos el listón? O sea, ¿es suficiente eso? O sea, yo creo que también aquí tenemos que ponernos a pensar un poco. Es decir, los comportamientos durante los últimos años, es verdad que en una situación en la que la corrupción ha sido muy generalizada, han llevado los listones de pureza a un límite que va a haber que hacer no un hearing, como decía John, va a haber que hacer una radiografía absoluta del pasado de todos los que accedan a un cargo público para ver si tienen detrás pues un, no sé, que un día se les escapó tal y se saltaron un semáforo en rojo, o sea, no sé. Pero Casimiro, esto no es saltarse un semáforo en rojo. Digo que hay que distinguir. Claro, pero... yo pensé no se trata de que él discutiese con Hacienda los criterios de cómo se tiene que aplicar la ley y en función y pagar los impuestos. No estamos hablando de eso. Yo si hubiese sido eso esta misma mañana lo decía. Pues en mi opinión personal no tiene que dimitir, aunque luego el discurso político fijado por el Partido Socialista le obliga a hacerlo. Pero una vez que conocemos los hechos, no es saltarse un semáforo en rojo. Él no hay buena fe. Él tiene un afán de ocultar y supuesto, de pagar menos impuestos. No defiendo para nada y creo que entonces, todo lo contrario. Es verdad que hay mucha demagogia, que lo que se aplican a sí mismos luego no se lo aplican al adversario político. Todo ese juego político lo conocemos y no nos aporta nada. Pero a mí me parece que ganamos cuando el listón se eleva y les deja sin margen para reaccionar, como en este caso, porque a lo mejor es tan fácil como el de la ejemplaridad. A mí me parece que el gobierno de España no puede tener un ministro, sea de derechas, de izquierdas, sea del color que sea, que ha defraudado Hacienda, le han pillado y ha tenido que resolver su contienda con Hacienda. No es que él no supiese que no se podían incorporar esos gastos, es que a sabiendas, y si no su asesor fiscal, porque si contratas a un asesor fiscal buscas un objetivo de trampear, él tiene la obligación de explicarte, vamos a hacer esto, pero estamos aquí viendo cómo podemos sortear el límite rojo de la legalidad. Si es que estamos hablando de algo que ocurrió, Hacienda lo tenía desde el 2001, se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en un agujero, empezaron, claro que cambió de criterio, lo que vieron es que tenían que ser mucho más exigentes porque se les estaba colando por allí todo el mundo y sobre todo todo el mundo de un determinado sector. Y ya no hay más. Bueno, reacciones a la dimisión, porque lo que es también la leña política. Pues el primero que disparaba era Rivera con este tuit. En 6 días le dimite un ministro a Sánchez. Llegar a la presidencia del gobierno a cualquier precio e improvisando para evitar que te voten los españoles fue una mala decisión. Respuesta a Rivera del socialista Óscar Puente, que estaba pendiente del partido de los pajaritos, donde el Numancia y el Valladolid se jugaban en el ascenso a primera y ha ganado 0-3 el Valladolid, respondía: lo grave es que en más de 700 días no dimitió ningún ministro de los golfos que tú apoyabas. En Podemos aplauden la decisión y se cuelgan la medalla de haber forzado el adiós de Huerta. Un gobierno que ha salido de la moción de censura al gobierno de M. Rajoy, a un gobierno del Partido Popular que estaba empapado por la corrupción, que estaba envuelto en multitud de tramas de corrupción. Tiene que ser un gobierno que dé ejemplo, que no tenga ni una sola mancha en materia de regeneración democrática y que tenga un compromiso firme con esa regeneración. Pensamos que la dimisión de Maxim Huerta tenía que ocurrir. Nos alegra que la presión que hemos ejercido a lo largo de todo el día haya confirmado al final de la tarde esa dimisión.
El PP ya Huerta es pasado y tiraba contra Pedro Sánchez. Lo hacía Rafa Hernando, que es el portavoz en el Congreso. El señor Huerta nunca estuvo capacitado para ostentar ese cargo, no debió de aceptar nunca ese cargo, y el señor Sánchez debía de haber intentado no tapar al señor Huerta durante todo el día de hoy. Y luego la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, sabiéndose el guión de su jefe de filas. La dimisión del ministro de Cultura es un rasgo de la improvisación, de un gobierno que ha llegado a cualquier precio y con prisas y con una falta de proyecto acusable. Bueno, pues ya hay munición para la próxima sesión de control al gobierno, que creo que toca, vosotros que lo sabéis mejor, la próxima semana en el Senado. Sí. ¿Crees que va a haber leña a cuenta de Maxim Huerta o ya Maxim Huerta será pasado? A mí me parece que creo que ya es cosa del pasado. Pasado, sí. No dura esto una semana. Hombre, no ha durado en la cartera una semana. Si siguiesen sus funciones. Ahí se mantendría el desgaste, pero ahora... Entonces, ¿de qué vamos a hablar, John Muller, en la sesión de control? Pero si estamos como en una corrala, cada día nos toca una función. Hoy era el drama, pues el próximo día puede ser la tragicomedia. Ha sido muy criticado el tuit de Albert Rivera, y criticado incluso por los expertos en comunicación política, que dicen que ha sido un mal análisis político, un tuit que no debilita a Sánchez y que refuerza su apuesta por un mensaje que ahora tiene nula acogida, que son las elecciones. Otra gente está diciendo que Rivera sigue tuiteando desde el resentimiento. Yo creo que a Ciudadanos tiene que plantearse en serio qué quiere hacer de mayor, porque el amateurismo mostrado durante la última crisis, digamos, de gobierno, la caída de Rajoy y la llegada de Sánchez, donde les madrugaron, digamos, la posibilidad de ser algo o de ser algo importante en el Congreso, quedaron inutilizados. Su fuerza política quedó absolutamente inutilizada, que yo creo que es una de las cosas que más odian. Y bueno, pues eso les está durando demasiado, y aunque Rivera ha estado reunido, no sé si han sacado alguna conclusión. Pues no lo sé, pero lo que creo que podemos hacer es saludar al próximo ministro de Cultura y Deportes, el señor José Guirao. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo no sé si le ha sorprendido, ¿estaba usted calentando la banda para recibir la llamada del presidente del gobierno? Pues no estaba calentando la banda. He sido el primer sorprendido. Bueno, no voy a preguntar por todos sus proyectos legislativos, el apoyo en el Parlamento al gobierno es el que es, pero sí que le voy a preguntar por sus deseos una vez que usted se haga con la cartera de Cultura y Deportes. ¿Cuáles son esas primeras medidas que usted quisiera poner en marcha para que se note que efectivamente este gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la cultura y ha dotado a la cultura de un ministerio propio con entidad y con ganas de hacer políticas? Bueno, es pronto porque yo me he enterado esta tarde y esto pues está a partir de que ha salido en la prensa, esto ha sido un sin vivir y la verdad es que no quiero meterme en charcos sin estar más al corriente. Pero bueno, por decirlo de alguna forma, en el tema cultural yo creo que conozco bien las demandas del sector y lo que quiero ser como ministro es un instrumento útil para el sector cultural en España, para la industria cultural en España, que es muy importante, y para todos los ciudadanos, evidentemente. En el tema de deportes, soy novato, hay que negarlo, y en fin, me gusta el deporte, practico alguno moderadamente, pero necesito tomar tierra. Siento, David, no ser más explícito, pero es que prefiero... No, que con los líos que habitualmente se generan... cosas que no conozco bien a fondo, ¿no? John Muller solo tiene una curiosidad. ¿Qué deportes practica usted? Y entonces yo se lo traslado así, con esa... Sí, vamos a ver, yo lo que hago todos los días y los fines de semana más es andar y marcha en el campo, que es lo que me parece más sano y lo que hago. Luego, como espectador, me gusta mucho el tenis, porque jugué de joven bastante al tenis y no era nada bueno, pero en fin, es un deporte al que le tengo especial cariño. Y bueno, y luego, como yo creo que el 95%, el 99% de los españoles, soy un seguidor de la selección española de fútbol. Bueno. Se lo ha puesto en bandeja. Sí, ya sé que lo he puesto en bandeja, pero es la verdad, sigo a la selección muchísimo. Y bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. ¿Se irá para Rusia o no? Ya aprovechando la cartera. No lo sé todavía. Desde luego me encantaría ir a apoyar a la selección. Además ahora hay que apoyarla
hay que apoyar a los jugadores por todo, por las circunstancias que se han conocido esta mañana y por todo, porque hay que apoyarlos siempre, ¿no? Y luego sí quería decir que en los últimos años he tenido alguna relación laboral con el deporte para personas con discapacidad. Y ese es un tema en el que, en la medida de lo posible, me gustaría poder ayudar, que avanzara, porque ahí se están haciendo cosas, las que yo conozco, que no son muchas, pero que son realmente ejemplares. Y además, bueno, pues el deporte sí es bueno para todo el mundo, pues para las personas con discapacidad que tienen más problemas para practicarlo, pues hay que apoyarlos lo más posible. Sí. Casimiro, no te quedes con nada dentro. Que sí, una pregunta, señor Guirao, buenas noches. Hola, buenas noches. Felicidades. Conocemos su etapa del Reina Sofía, Casa Encendida. En la Fundación Montemadrid, exactamente, ¿cuál es la actividad fundamental que se está haciendo ahora? Pues la Fundación tiene 4 áreas de trabajo, que son la educación, la cultura, el medio ambiente y la solidaridad, que son también las 4 áreas de trabajo que yo he estado trabajando en los últimos años en la Casa Encendida como director, y nos centramos en esos 4 temas, ¿no? Fundamentalmente. En el tema de cultura hemos trabajamos tanto en patrimonio histórico como en cultura contemporánea. Yo creo que la Casa Encendida ha sido un ejemplar, no digo por bueno o malo, no estoy haciendo, pero sí ejemplar en el sentido de apoyar y promocionar la cultura contemporánea, la cultura emergente, la cultura que necesita de espacios para probar, prueba y error, para contrastar con el público, y los temas de solidaridad igualmente, el medio ambiente y la educación. Señor Guirao, cuando aterrice, cuando eche un vistazo también a los presupuestos, que de todo hay que hablar, ya retomamos. Ese va a ser de los vistazos más complicados, pero bueno, ya tenemos costumbre de gestionar pocos recursos. Retomamos esta conversación. Enhorabuena por el nombramiento y mucha suerte, porque hay mucha esperanza puesta, se lo digo de corazón, en su gestión. Pues muchísimas gracias y espero que podamos seguir charlando en el futuro. Claro que sí, un fuerte abrazo. Un abrazo, buenas noches. Bueno, y en 13 minutos llegamos a las 11, a las 10 en Canarias, nada más y nada menos. María Hernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué nos comentan nuestros oyentes? Hoy hemos propuesto hasta películas, ¿no? Sí. Ya. Sí. Hoy hemos hecho pre-brujuloscopia ante tanta acumulación de personajes susceptibles de ser protagonistas de nuestro sondeo. Hemos preguntado a los oyentes si querían películas con Maxim, películas con Lopetegui o películas con Urdangarín, y han decidido que películas con Maxim. Porque es el Día del Espectador. Hombre, es que hay que tener en cuenta que es el Día del Espectador y por eso estamos asistiendo a todo este desfile de personajes. Películas con Maxim. Así que ahí van las opciones. Gana Fast and Furious. 34% de la audiencia opta por esta... ¿Por la parte Fast o por la parte Furious? Por ambas, yo creo, por ambas. No especificamos. Bueno, luego 7 días en el cargo, 26% de la audiencia. Soy leyenda, 31%. Y presunto inocente. Santi Malasombra, ya sabes que nunca defrauda, nos propone La insoportable brevedad del cargo o La huerta al mundo en 7 días. No sé con cuál me quedo, creo que con esta. Y Gladiator, ¿no? Esta no sale. La puedes proponer tú, por Maxim Décimo Meridio. Sí, bueno, está en La jauría humana, Lo que Hacienda se llevó, Juro que jamás volveré a ser ministro, otra versión, Lo que el viento y Hacienda se llevó, Máximo riesgo, dice otro oyente, por $1 puñado, lo de Huerta es de récord, esto no es película, esto no es comentario, que lo añado yo, 6 días, 7 noches, esta también es buena. Sí. Esa es muy buena. Como un relámpago. Parece una oferta de viaje de esos de los que disfrutan Aguado. Sí. Hombre, es que el tipo estuvo en Roland Garros, viajó mucho estos 6 días. Sí, fue a Roland Garros, Feria del Libro. Exacto. Roland Garros. ¿Portugal? ¿Estuvo en Portugal? Ah, no, iba a Portugal. Iba a ir. Y se acabó. Le dio para lo que le dio. Un Madrid-París, París-Madrid. Bueno, puede ir a Portugal ya, pero ya de vacaciones, ¿no? En su mes. Para este verano. De verano. Como decían en Casablanca, dice otro oyente, siempre nos quedará París, Los últimos días de Maxim, 127 horas con James Franco, Mad Max remasterizada,
Lo que la verdad esconde con Harrison Ford o El séptimo día de Arnold Schwarzenegger, versión del director. Bueno, hay un montón. Miguel dice, nunca sabremos de qué hubiera sido capaz Maxim Huerta. Sobre el nuevo ministro de Cultura, José Guirao, dice Bartolomé que es un buen político y una buena persona. Suerte Pepe, debe de conocerle, creo, por esta familiaridad. Sí, porque llamar al ministro Pepe desde Bono no se conocía nada parecido. David dice que su perfil es mucho más profesional, sereno y discreto. Charo, que da gusto oírle, dice no creo que se asuste de lo que se va a encontrar o de que le vendan motos. José le pregunta a Pedro Sánchez si le ha mirado la declaración al nuevo ministro. Supongo que sí. Hombre, estar en instituciones oficiales o casi oficiales, eso yo creo que viene de fábrica. Bueno, y luego propuesta de solución en este día tan ajetreado de uno de nuestros oyentes. Que Vicente del Bosque definitivamente sea el ministro de Cultura y Deporte y propongamos a Puigdemont como próximo seleccionador de La Roja. Y yo creo que así puede evitar la cárcel, unifica al país, Puigdemont, y tenemos al antiguo campeón del mundo, don Vicente del Bosque, una persona hecha y derecha, como ministro de Cultura y Deporte. Yo lo de Vicente del Bosque igual, pero lo de Puigdemont, secretario de Estado de Deporte tuvo papeletas hace un Consejo de Ministros, igual las vuelve a recuperar. No sé. Como secretario de Estado. Y ya mira, si hubiéramos tenido secretario de Estado de Deporte a Vicente del Bosque, hubiéramos cubierto los dos huecos de hoy en la misma tirada. Yo a Puigdemont seleccionador no le veo mucho. No lo veo. No, yo tampoco. No. Una oyente que opina que hay que aplaudir a Maxim por haberse ido. Realmente, para una vez que dimite a un político o ministro en España, en cuestión de horas, no ha pasado ni un día, creo que es una buena noticia. Por otro lado, cuando le felicitáis al nuevo ministro, José Guirao, parece que más que nada habría que acompañarle en el sentimiento, porque ser ministro de verdad se está volviendo una faceta muy dura. Profesión de riesgo. Sí. Bueno, Rubén dice que espera que con todas las noticias que hay hoy al menos estemos hasta las 12. Nos invita a pedir prórroga. Bueno, que el transistor tiene su leña, ¿no? Hoy tiene leña buena. Tenemos que dejarles huecos, sí. Gema dice, llegas a casa, sigues escuchando La Brújula y te parece que de lo de Urdangarín recogiendo su notificación para la cárcel hace un siglo. Vaya día. Sí. Y luego Mer dice, ¿y de deporte hablamos algo o no hablamos nada? Entre uno que odia el deporte y el otro que ni lo menciona, sembrao, estás sembrao. Esto se lo dice a Pedro Sánchez, claro. Y así está el patio, David. Bueno, el patio está entretenido. De Urdangarín, no sé si te queréis decir algo, pero bueno, ya, luego que si no que nos lo cuente Marta García ayer, que seguro que ella anda por aquí. Sí. Ella aparece con esa sintonía. Aquí estoy, me nombras y chas. Hago chas y aparezco a tu lado, aquí de verdad. Buenas noches. Buenas noches, David. Es que yo si no hay sintonía no puedo saludarte. Y si no me saludas yo no puedo hablar. Efectivamente. Bueno, pues más con todo lo que está pasando. Con todo lo que está pasando, cuéntame lo que no va a ser portada. No van a ser portada los puteros. Esto, no te rías, John, es una cosa muy seria. Pero todos es que igual no caben en una portada. Bueno, pues no sé si habéis podido echarle hoy un vistazo a las noticias del Ayuntamiento de Pinto. A lo mejor no habéis tenido ocasión, pero Casimiro, increíble, que es una persona muy informada, seguro que sabe que hoy se discutía pues una ordenanza que regulara la prostitución en la localidad. Y el PP se opuso a la medida con este argumento que da la concejala del PP, Rosa Ganso. 1 de cada 3 son puteros. Vale, pero ¿usted sabe la situación de esos puteros? ¿Su situación familiar que pueda tener? Es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio. ¿Sabe usted? Hay personas que en la vida pues han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios. Claro que sí, es que en la sociedad no somos todos rubios y guapos y bonitos. Pero aquí hay una cámara oculta, ¿no? Yo, cuando he visto esto, creía que era un fake. ¿Verdad? Al principio. Vamos. Lo ha grabado y compartido el grupo de Podemos. Y bueno, estupefactos os veo, pero... Y a esta no le han hecho conjugar el verbo dimitir, como a Maxim Huerta. Todavía no. Al final no se aprobó la moción porque se abstuvieron. A mí la gravedad del delito, si me permites, Marta, es que una mujer tenga este discurso. Argumente eso. Sí. Esa es la gravedad absoluta del delito.
No, sí se puede defender diferentes formas de regularizar la prostitución. Sí, pero no con estos argumentos. Son argumentos novedosos, ¿eh? O sea, yo... Sí, creo entender por si lo podemos llamar argumento de la concejala Ganso, que entonces los rubios están descartados como clientes para las señoras. Bueno, no son demandantes según ella, ¿no? Si llevamos hasta el extremo los argumentos completamente delirantes de la concejala. No intentemos racionalizar. No, yo es que estoy tratando de cerrar la boca. Es imposible hacer una discusión racional sobre el lema o el mantra, los feos usan a las putas. A partir de ahí yo creo que ya no tenemos... Pero ya lo decían los sires, que se mueran los feos. Es que esto no puede ser. O sea, yo realmente, en el mundo en el que vivimos, estos argumentos es que me parecen increíbles. ¿Ah, que sí? De verdad. Incluso en el que no vivimos, o sea. Sí, o sea, incluso en el que no vivimos. ¿Esto es verdad? Pues sí, pasa. Nos has dejado de una pieza, Marta. Te lo dije, Marta García, ayer. Te lo dije, David del Cura. Mira que te lo dije en estos mismos micrófonos. Desde que abandonó Carlitos, cuéntame, anda, no han parado de pasar cosas a una velocidad increíble. Ya advertí que aquello podría significar un antes y un después, y han sido 15 días en los que llevamos 2 presidentes del gobierno, 2 entrenadores del Real Madrid, 2 seleccionadores nacionales, 3 ministros de Cultura y un cuñado del rey con orden de ingresar en prisión, por no hablar de que ahora Francia e Italia están muy enfrentadas y Corea del Norte y Estados Unidos son amigos. O sea, todo el detonante, quieres llevarnos también otra vez a la brújula del misterio. La ausencia de Carlitos de Cuéntame puede precipitar los próximos capítulos de Cuéntame. Las fechas no dejan lugar a duda. Ahora mismo en la temporada, en la serie España, esta temporada está quedando muy confusa. Muy confusa. Los giros de guión son diarios prácticamente, ¿eh? Serían un mal guión porque no da uno abasto, claro. Vamos, hay españoles que han dejado de echarse la siesta por si acaso pasan cosas en ese rato, de verdad. O sea, yo creo que no, afortunadamente. ¿Que no ya la recuperarán si han pasado. ¿Tienes una duda? Tengo una duda. Os querría preguntar si vosotros creéis que un propietario de un piso tiene total libertad para elegir a quién le alquila o no le alquila su piso. Bueno, como total libertad, o sea, vamos a ver con qué le mide, por ejemplo, Hacienda, le mire los números. Es que ha habido una pareja gay que ha denunciado hoy a un propietario, a un hombre, por no querer alquilarle un piso. Y el argumento que ha dado el propietario ha sido que no lo hacía por la condición sexual de los que querían alquilárselo. Decía que en el bloque de la calle Pajaritos, en el que alquilaba esta casa, vive gente mayor que no entenderían que estas 2 personas adultas, bueno, pues tengan una relación sentimental, algo que me recordaba un debate que ya hemos tenido aquí alguna vez. ¿Os acordaréis del repostero cristiano en Estados Unidos? Que obtuvo, por cierto, una victoria en los tribunales judicial, cuando dijo que su orientación, o sea, perdón, su religión, su credo le impedía atender a una pareja homosexual y hacerle un pastel de bodas porque él en su libertad de expresión no quería ejercerla de esta manera. De hecho, ganó este repostero que se negó a atender a estos clientes homosexuales. Pero vamos, lo que no acabo de entender es que la excusa del dueño del piso es que no les discrimino por su condición sexual, pero como vive gente mayor que no esa gente mayor va por la mañana o acude por la tarde todos los días a comer tortitas al piso del que está alquilando el señor. La gente mayor vivirá en su casa y la pareja vivirá en su casa. Yo creo que Marta nos está intentando llevar a un capítulo de Cuéntame, porque si no parece... Sí, pero parece un capítulo de Cuéntame de 1986, ¿no? De 2018. Sí, por eso. ¿Pero tiene trampa esta noticia? No, es absolutamente real. Lo ha informado el Observatorio Madrileño contra la LGTB-fobia, porque acompañó a Vicente Ignacio, así se llaman los denunciantes, a tramitar la denuncia. Ellos aseguran que cuando fueron a firmar el contrato de alquiler con el que creían que iba a ser su casero, hicieron un comentario que dejó a entender que eran pareja, y entonces fue cuando se negó a firmarles. ¿Y todo el contrato? Se acabó el negocio. No, pero lo increíble es que diga que él no los va a discriminar, pero claro, como los vecinos son mayores, supuestamente son mayores, yo no tengo que discriminar. Solo puntualizar que en la historia del repostero en Estados Unidos, hay una gran jurisprudencia respecto a la no discriminación de las parejas homosexuales y de todo tipo, color, religión, etcétera. El repostero ha ganado porque en el tribunal en el juicio de primera instancia, la corte de primera instancia, el juez que falló lo humilló
respecto de sus sentimientos religiosos, con lo cual el Tribunal Supremo lo que ha hecho es no darle la razón a ese juez porque consideró humillantes los argumentos que usó el juez para sancionar al repostero. Entonces lo que ha amparado realmente es la libertad religiosa del repostero, pero no en el sentido de poder discriminar a la pareja de homosexuales, sino en el sentido de que él fue ofendido por el juez. Si no recuerdo mal, el argumento del abogado, del repostero, era que la creación de un pastel es como una creación artística, tiene que considerarse también al amparo de la libertad de expresión y el artista decidir pues a qué dedica o no su arte. Ya ves. Pero alquilar un piso no parece una actividad muy artística. No sé si lo construye. Bueno, depende de los vecinos, Si son vecinos ancianitos que luego van allí, yo que sé, a hacer macramé, por ejemplo, o a tomar el té. A lo mejor van a tomar el té y disfrutan tomándoselo el té con esta pareja. Si es que es unos prejuicios absurdos. Hay que ir a la calle sobre todo, porque esos señores mayores, no los viejecitos. Esos señores mayores irán por la calle. ¿Qué hacen cuando ven una pareja de gays? Se desmayan directamente, no sé. Se refugian en sus casas. Se van a la calle seguramente pajaritos. No les pasa absolutamente nada y lo vivan con mucha más normalidad que este propietario. ¿Y qué pasó con Macedonia? ¿Qué andas ahí pendiente de? Bueno, pues ayer hablamos de que se iba a rebautizar Macedonia y nos quedamos ya tranquilos de que se cerrara este conflicto de la pequeña nación de los Balcanes, y ahora resulta que el presidente de Macedonia ha dicho que no va a firmar el acuerdo con Grecia para cambiar el nombre del país. No me digas. No. Ha dicho que no lo firma. Está pendiente de ir a referéndum. Dice que su decisión es definitiva, que no cederá a ninguna presión y que no va a firmar ese acuerdo que en principio han firmado los primeros ministros, Alexis Tsipras de Grecia y Zoran Zaev de Macedonia. Lo digo por si acaso no sabíais el nombre del primer ministro macedonio, que quién sabe, a lo mejor. Como cambian tanto. No llamarse Filipo de Macedonia. No somos nadie, Marta García ayer. No somos nadie, David del Cura, si en esos días del mes las mujeres no tenemos tampones o compresas a mano. Esto es así. Eso es así. Y el gobierno escocés ha lanzado una iniciativa muy interesante que bueno, pues a lo mejor podría servir para cundir ejemplo. Va a permitir que aquellas mujeres que no tengan recursos para permitirse estos productos, a veces muy caros, de higiene femenina, pues puedan acceder a ellos de manera gratuita. Anda. Es una decisión, bueno, pues que además viene inspirada por una película escocesa en la que una chica tenía que robar en un supermercado y cuando la descubren, pues se genera una situación lamentable para ella, causó mucha conmoción en la opinión pública. No, productos de higiene femenina, pues eso, muy importantes para el día a día de una mujer, y el gobierno, inspirado en la ficción, ha decidido llevar a la realidad esta medida. Oye, ¿y la sucesión del PP? Estamos trabajando en ella. Pues una pista, no tenemos más que pistas. Claro que hoy ¿De aterrizaje o de despegue? Pues más bien de despegue. Feijóo ha dicho que cuando convoque o no algún acto para revelar su futuro, va a ser un acto exclusivamente del Partido Popular, que no hay que mezclar las cosas, que no es que vaya a anunciar nada en concreto, pero que si lo anunciara, pues que no iba a ser, pues yo qué sé, cuando está haciendo sus por ejemplo, cosas, las cosas que hacen. ¿Qué música vais a ponerle a esto de la sucesión de Rajoy? Nosotros nos quedamos con el documento sonoro de... Esa para siempre. Claro. Sí. Estamos trabajando en ella. Muy bien, está bien. Da para mucha especulación. Corta pero contundente. O sea, toda pista que tenemos es que Feijóo, en el caso de que en algún momento vaya a decir algo, lo va a decir en el seno de un acto del propio Partido Popular y no del gobierno, de la Junta de Galicia, eso es. Y lo hará, eso sí lo ha explicado el presidente de la Junta, con mucha responsabilidad. Bueno, pues ya yo creo que ya... O sea, que no lo va a decir a lo loco, venga, a lo loco voy y me presento. Unos días, traduzcamos el gallego. Que ya no hay nadie que dude que se va a presentar. En unos días haré un acto del PP en el que anunciaré que me presento. ¿Tiene que hacerlo antes del día 5 de julio? Sí, puede ser de la semana que viene. Sí. Si tampoco los gallegos no son de correr mucho, ¿no? Pero viene el Mundial. Ya bueno, pero quiero decir, era conocida la afición al Mundial del expresidente del gobierno. Él lo ha dejado para poder disfrutar del Mundial. Nos queda la gran duda, ¿quién será su portavoz parlamentario? Esa figura es clave. Hombre, porque él no está en el Congreso. Podría entrar en el Senado por designación autonómica. Sí, pero en el Congreso no está.
Y el que sigue en Alemania es Puigdemont. Bueno, que puede declarar la independencia de Flandes y que no le vamos a hacer ni caso. Hoy mismo podía haber hecho lo que fuera, que no hubiera salido. No, pues lo que sí que sabemos de los Puigdemonts por el mundo y es yo que... echo de menos a Sandro, os lo digo. volverá, seguro que volverá. Y hoy lo que sabemos de los Puigdemonts por el mundo es que Bélgica va a investigar si los servicios secretos españoles espiaron a Puigdemont. Vaya, que se lo podemos decir nosotros y ahorrarles. No paramos de mejorar en el apoyo europeo, Todo lo que paramos de mejorar. Y mañana en la prensa podrán ver fotos de Urdangarín y titulares que tienen que ver mucho con el ministro entrante y saliente de Cultura. Y Fernando Hierro. Y Fernando Hierro, claro que sí. Carmen Morodo, John Muller, Casimiro García Vadillo, Marta García Ayer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Nosotros también vamos a hablar del ministro saliente, Fernando Onega. Buenas noches. Muy buenas noches, David, y buenas noches, naturalmente, a Massin Huerta. Hace 7 días, la sorpresa nacional, una de las caras del gobierno bonito, el encanto del ministro menos pensado. Hoy, el ministro dimitido y sometido al escarnio de un griterío que pedía tu dimisión. Fugaz paso por el ministerio, un hola y un adiós, y un abandono sin retorno del sillón y el coche oficial. Querido Massin, lo que hiciste con Hacienda es una historia de hace 10 años. Como tú has dicho en tu declaración de cabreo a duras penas contenido, fue una práctica habitual. Y las explicaciones que has dado quizás sean válidas para la vida privada, pero malditas para la función pública. Cuando se pone en circulación la palabra fraude, por mucho que hayas cumplido después con Hacienda y por tranquila que tengas la conciencia, se convierte en un tornado que arrolla a quien esa palabra se dirige. Mira, yo no sé si has renunciado por tu propia voluntad o el presidente te sugirió la retirada, pero creo que se hizo inevitable esta tarde cuando Internet se llenó de testimonios del presidente que hablaban de su intolerancia con quien hubiese creado una sociedad para pagar menos al fisco. Es cierto que la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia la pusiste tú, en defensa de tus discrepancias con la inspección tributaria. Es muy cierto, pero en estos asuntos no importan los matices. Eras un ministro al que colgaban el cartel de fraude. En ese momento tú perdías el control de los efectos de tu biografía fiscal y el presidente estaba empujado a prescindir de ti. Si no lo hiciese, sus compromisos quedarían como una losa sobre su persona, como el recuerdo constante, quizá vitalicio, de una promesa incumplida. Tu continuidad se hizo imposible, Maxim. Yo siento tu pérdida. Te vas prácticamente sin estrenarte, pero creo que por lo menos tenías ilusión y ganas. Y al mismo tiempo, tu cese encierra una importante lección. Si tienes alguna mácula en tu biografía, aunque creas que tienes la razón, no te metas en política. Las manchas en política se agigantan. Las ansias de derribo se acumulan en los adversarios. El pueblo quiere políticos inmaculados. Y al pueblo, que está harto de otras corrupciones, no se le puede discutir la razón. Así terminamos hoy La Brújula. Enseguida en Onda Cero el Transistor con José Ramón de la Morena y mucho que contar. Buenas noches.